Los invito a abrir sus Biblias a Lucas, el capítulo 7, el versículo 24, donde vamos a empezar, que es el versículo que leímos anteriormente. Dice: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren lo que visten con esplendor y viven en deleites, están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué salieron a ver? Un profeta, sí les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Con estas palabras, Jesús honró a Juan el Bautista con los elogios más altos que jamás se hayan otorgado a un hombre mortal. Se refirió a él como el mejor hombre que jamás haya existido. Él dijo: entre los nacidos de mujeres no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ningún otro hombre en toda la historia humana fue alabado así por Jesús. De hecho, Jesús tenía más cosas buenas que decir acerca de Juan el Bautista que de cualquier otra persona. Lo llamó no solo un profeta, sino más que un profeta. Y en otro momento se refirió a Juan como una luz brillante y resplandeciente. Pero como notamos la semana pasada, lo que hace que la alabanza de Cristo sobre Juan sea tan llamativa es el momento de su alabanza, porque sigue inmediatamente el incidente más negativo jamás registrado sobre Juan el Bautista. Cuando recordará como recordará, los versículos que conducen a la alabanza de Juan por parte de nuestro Señor revelan que mientras estaba en prisión, Juan había albergado dudas acerca de si Jesús era o no el Mesías. Ahora, durante 18 meses antes de esto, Juan había estado anunciando a todos que Jesús era el Mesías, pero ahora no estaba seguro. ¿Y por qué no estaba seguro? No estaba seguro porque los informes recientes que le trajeron sus discípulos acerca de Cristo que Cristo hizo obras de bondad en lugar de actos de juicio, lo habían confundido, ya que él esperaba que el Mesías actuara en juicio, no en bondad. Él le había dicho al pueblo de Israel que cuando viniera Cristo, él juzgaría a los impios quemando la paja en fuego inextinguible. Él les dijo que aunque él bautizaba solo con agua, el Mesías los bautizaría a ellos con fuego, lo que habla del juicio divino sobre los impenitentes. Pero Jesús no estaba bautizando con fuego. Él no había juzgado a los santurrones fariseos, ni había derramado la ira divina sobre el gobierno romano pagano y opresivo, ni había tratado severamente al malvado rey Herodes, que había encarcelado injustamente a Juan. Y fue esta falta de venganza mesiánica lo que hizo que Juan se preguntara que se había equivocado acerca de Jesús, que si debían estar esperando a alguien más. Esto no encaja con mi teología. Pero él no se había equivocado acerca de Jesús. Jesús en realidad era el verdadero Mesías. Y para reafirmar esta verdad a Juan, el Señor les dijo a los discípulos de Juan que regresaran e informaran a su maestro que él estaba actuando como se suponía que debía actuar el Mesías, porque todas estas actividades benevolentes se realizaron en cumplimiento de las profecías mesiánicas del libro de Isaías. Isaías habló sobre el Mesías haciendo todos estos actos de bondad, y todo esto era cumplimiento de las profecías. Y Jesús estaba diciendo: esto es lo que yo estoy haciendo, estoy cumpliendo todo esto. Y ahora bien, justo después de este episodio de duda en la vida de Juan, Jesús decidió dejarle saber a la gente
cuánto él estimaba a Juan el Bautista, y la razón por la que él llamó la atención de la multitud sobre la grandeza de Juan en este momento en particular fue para disipar cualquier duda que ellos podrían haber tenido acerca de Juan siendo un profeta. Es decir, Jesús no quería que la reputación de Juan como un verdadero profeta se viera empañada por su duda, por lo que reafirmó las credenciales de Juan como un verdadero profeta para restablecer la credibilidad de Juan ante la gente como el precursor de él mismo, el Mesías. Pero en el proceso de hacer esto, Jesús no solo declaró a Juan como el mejor hombre que jamás haya vivido, sino que él actualmente reveló las cualidades del carácter en la vida de Juan que lo convirtieron en un gran hombre. Y es por eso que este pasaje de las Escrituras es tan significativo para nosotros, porque nos permite vislumbrar el corazón y la mente de Dios para ver precisamente cómo Él evalúa la grandeza. Verán, la manera en que Dios estima la grandeza es muy diferente a la manera en que el mundo estima la grandeza. Las personas en este mundo en general, a quien el mundo exalta como las personas más grandiosas de cada generación, los que tienen más poder, influencia, prestigio, educación y más dinero. Pero cuando Dios declara que alguien es grandioso, estas cosas no importan. Él señala a individuos con los que el mundo nunca se impresionaría. Por ejemplo, leemos estas palabras en Mateo 18, 1 al 4. Dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Nuestro mundo no se impresiona con aquellos que tienen la humildad de un niño, pero Dios lo considera grandioso. De nuevo leemos en Hebreos 11:36 acerca de los que están en el salón de la fama de Dios. Y esto es lo que Hebreo 11 dice: otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedrados, aserrados, tentados, muertos y espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y estos son los creyentes del Antiguo Testamento que fueron odiados y perseguidos por el mundo, de modo que sufrieron mucho, pero la estimación de Dios de ellos es que eran tan nobles y grandes que el mundo ni siquiera era digno de ellos. Así que sabemos que no podemos confiar en la perspectiva del mundo sobre la grandeza, porque es una perspectiva que no solo es errónea, sino que está distorsionada y deformada por la pecaminosidad del hombre. Ellos no pueden ver claramente, ellos no tienen entendimiento. Y el único que puede discernirnos, decirnos con precisión cuál es la verdadera grandeza es Dios. Y aquí en Lucas, el capítulo 7 nos llama la atención sobre Juan el Bautista como el principal ejemplo de la grandeza humana. Y ahora piensen en la verdad tan radical que es esta, porque en el mundo de hoy Juan nunca sería considerado grandioso. De hecho, sería considerado un loco religioso excéntrico. Era un asceta rústico que vivía en el desierto, tenía solo un juego de ropa, una prenda de pelo de camello y un cinturón de cuero, y su dieta consistía en langostas y miel silvestre. Ahora, ese no es el tipo de estilo de vida que que lo coloca en la portada de la revista Gentleman's Quarterly. Pero la grandeza de Juan no residía en su
ascetismo, modas o dietas. La grandeza de Juan tenía que ver con el carácter piadoso, y eso es lo que Jesús enfoca mientras revela tres cualidades del carácter sobre Juan el Bautista que lo hizo grande. Y es importante que entendamos e implementemos estas cualidades en nuestra vida, porque estas son las cualidades a las que Dios le da una gran importancia. Y así, mientras repasamos estos versículos e identificamos estas diversas características de Juan, tenemos que pensar en los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para ver que, para que nuestras vidas se caractericen por estas mismas cualidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo tienen que ser nuestros motivos? ¿Cuáles son los que tienen que ser nuestros motivos? Y ahora, la semana pasada identificamos dos de estas cualidades de carácter que hicieron a Juan tan grandioso. En primer lugar, era grandioso, dijo Jesús, a causa de su estabilidad espiritual. En el versículo 24 leemos: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron. Él le pregunta: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora, como ya hemos descubierto, la respuesta a esta pregunta fue un obvio no. El pueblo de Israel se sintió atraído por Juan y salió al desierto para escucharlo, porque él era todo lo contrario a una caña sacudida por el viento. Juan era inflexible en sus convicciones. Era un hombre que sabía lo que creía y hablaba con audacia, claridad y autoridad. Lejos de ser una caña débil y flexible, un hombre que cambiaba sus puntos de vista de acuerdo con las últimas opiniones de su época. Juan era fuerte y robusto, y aunque es cierto que experimentó alguna duda acerca de Jesús, fue una duda aislada y ciertamente fuera de lugar para él. El Señor dijo que la vida de Juan el Bautista se caracterizó por una firmeza inquebrantable y un compromiso con la verdad, y fue esta estabilidad espiritual lo que lo marcó como el mejor de los hombres. Y amigos, ese es exactamente el tipo de cualidad de carácter que cada uno de nosotros debería esforzarse por tener, porque la estabilidad espiritual agrada a Dios y Él la considera una marca de verdadera grandeza. Aunque la sociedad no reconoce esto, aquellos que son verdaderamente grandiosos son creyentes cimentados en la verdad de la palabra de Dios e inquebrantables en su compromiso con la verdad. Sus vidas se rigen por las verdades de las Escrituras y no cambian sus puntos de vista en función de las últimas tendencias y modas que se infiltran en la iglesia. Es decir, no dejan que la cultura dicte lo que creen. No les interesa tanto el cristianismo de hoy, sino el cristianismo de ayer, es decir, el cristianismo bíblico, el cristianismo de la Biblia. Y ahora, como les recalqué la semana pasada, la única forma en que pueden volverse espiritualmente estables es aprendiendo la palabra de Dios y luego interiorizando y aplicando sus principios a su vida. Y es por eso que Dios ha provisto pastores para equiparlos espiritualmente, enseñándonos o enseñándoles las Escrituras. Tome en serio el papel de la iglesia local y sus pastores en su desarrollo espiritual. Se les han dado a ustedes por Jesús para el beneficio de ustedes. Y así, la primera cualidad de carácter que hizo grandioso a Juan fue su estabilidad espiritual, y la segunda cualidad de carácter que hizo grandioso a Juan fue su compromiso solitario a Dios. En el versículo 25 leemos: pero ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Una vez más, esta pregunta exigía una respuesta negativa, porque en los días de Cristo los hombres que vestían ropa fina a menudo trabajaban para los gobiernos y por lo tanto vivían en los palacios reales a los reyes. Y la forma en que pudieron asegurar estas posiciones gubernamentales fue siendo hombres que dicen sí a los reyes todo el tiempo, diciéndole lo que querían escuchar, ya fuera cierto o no.
pero Jesús dijo que Juan el Bautista no era así en absoluto, y todos lo sabían, todos entendían que Juan no jugaba a la política para asegurarse riquezas materiales o un buen trabajo. Juan simplemente decía la verdad de Dios sin importar las consecuencias, porque su único compromiso era con Dios y no con el hombre, y es por eso que Juan estaba en prisión, porque él le habló a Herodes y le dijo que era un adúltero. Él no le importaba quién él era, y él le dijo la verdad, que eso estaba mal. Y así, del ejemplo de Juan, sabemos que si queremos ser grandes en los ojos de Dios, entonces debemos de tener este mismo tipo de compromiso para decir la verdad sin importar lo que nos cueste. Ay, a lo mejor nos cueste amistades queridas, ganancias financieras, estima de otros, e inclusive nuestras propias vidas nos puede costar, como le costó a Juan. Cada uno de nosotros tiene que determinar en su corazón que nuestro objetivo supremo en la vida es agradar a Dios, no a los hombres, no complacer a los hombres. Y cuando hagas esto, tu vida estará marcada por la grandeza, como Dios define la grandeza, aunque otros no lo reconozcan. Ahora, hoy, mientras continuamos nuestro estudio de este pasaje, queremos examinar la tercera cualidad del carácter de Jesús, que Jesús dijo que caracterizaba la vida de Juan. Y ya hemos visto nuevamente la estabilidad espiritual y solitario compromiso con Dios. Y ahora vemos que la tercera cualidad de carácter que hizo grande a Juan era que su servicio para el Señor era centrado en Cristo. Y nuevamente en el versículo 26, ¿pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Ahora, una vez más, Jesús le hace una pregunta a la multitud, pero a diferencia de las dos primeras preguntas que exigían una pregunta negativa, esta exige una respuesta positiva. Él les pregunta si la razón por la que inicialmente se sintieron atraídos por Juan el Bautista y viajaron al desierto de Judea para verlo fue porque fueron allí para ver a un profeta. Esa fue la pregunta, y ni siquiera fue necesaria una respuesta verbal de la gente, porque la respuesta obviamente fue sí. Por supuesto que es por eso que fueron a ver un profeta. Como les dije la semana pasada, Juan el Bautista era una figura inmensamente popular en Israel, precisamente porque la gente sabía que era un profeta y por eso iban a escucharlo a predicar. En Mateo 14:5 nos dice lo que la población general del pueblo de Israel pensaba acerca de Juan. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Ahora quizás se pregunte, ¿qué tiene de especial ser un profeta en Israel, o tener un profeta en Israel? Porque la historia judía estuvo llena de muchos profetas, pero fue una gran cosa, porque cuando Juan el Bautista apareció en escena, no había habido profeta en Israel durante los últimos 400 años. Verán, a lo largo de los siglos, la forma principal en que Dios se había comunicado con el pueblo judío fue a través de una serie de hombres piadosos llamados profetas. El libro de Hebreos comienza con estas palabras. Recuerden, fue escrito a los hebreos, estos bien judío, y todos ellos lo entenderían. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, Él está diciendo que durante toda nuestra historia Dios ha estado hablando a través de los profetas, y estos profetas fueron los instrumentos humanos a través de los cuales la revelación divina llegó a Israel, de modo que estos hombres funcionaron como portavoces de Dios para la nación de una manera milagrosa y sobrenatural, inclusive misteriosa. Dios controló a estos profetas, a estos hombres, de modo que cuando daban un mensaje a la gente, las palabras que salían de sus bocas eran las palabras de Dios. Eran las palabras de Dios en su propio vocabulario, en su propio estilo. No había nada mecánico, nada artificial sobre esto. Y esto es
que en la manera que Pedro, de lo que Pedro habló de esto, en segunda de Pedro 1, 20 al 21 lo vemos, dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, ninguno de estos profetas, cuando ministraban, daban sus propias opiniones, pero cuando hablaban un mensaje a la gente, estaban tan gobernados y guiados nuevamente. Cuando ellos estaban ministrando y el mensaje que hablaban, estaban tan gobernados y tan guiados por el Espíritu Santo que sus mismas palabras eran de Dios. Ellos hablaban, su hablar salía de Dios. Ahora, el oficio profético en Israel comenzó con el ministerio de Moisés alrededor del año 1500 antes de Cristo y continuó cuando Dios levantó a muchos hombres como profetas a lo largo de la historia de los judíos. Pero todo eso se detuvo alrededor del año 400 antes de Cristo con el ministerio profético de Malaquías, el hombre que escribió el último libro del Antiguo Testamento. Y es por eso que antes de la época de Juan el Bautista no había habido profeta en Israel durante los últimos 400 años. Dios no había dado un mensaje nuevo al pueblo judío a través de un profeta en 4 siglos. La profecía era simplemente un fenómeno espiritual del pasado lejano de Israel. No es de extrañar que todas las personas de la época de Juan quisieran escucharlo. Nunca habían escuchado ni visto a un profeta en su vida. Sus padres nunca habían oído ni visto de un profeta. Sus abuelos nunca habían oído ni visto un profeta. Solo habían leído sobre profetas en la Biblia. Pero todo esto cambió cuando Juan el Bautista vino a predicar al desierto, porque Juan fue la primera voz profética en Israel en 400 años. Y así no es sorprendente que Juan el Bautista fuera una figura tan popular, por lo que la gente acudía ansiosamente a escucharlo hablar en el desierto, profetizando acerca de su Mesías que pronto llegaría. Y ahora, aunque generalmente pensamos que Juan vivió durante lo que llamamos la era del Nuevo Testamento, porque leemos sobre él en las páginas del Nuevo Testamento, sin embargo, esto no es correcto, porque Juan el Bautista fue en realidad el último de la larga lista de los profetas del Antiguo Testamento, así que él realmente pertenece al Antiguo Testamento. De hecho, en el relato de Mateo de este mismo pasaje, en realidad cita a Jesús diciendo esto. En Mateo 11, 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan fue el último de los profetas, aunque él fue contemporáneo de Cristo. En ese sentido él fue similar a todos los profetas del Antiguo Testamento antes que él, porque como todos ellos proclamó la venida del Mesías. Sin embargo, noten esto, aunque Juan era similar a otros profetas judíos, Juan era diferente y distinto de cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento. Y por eso, después de preguntar a la multitud si la razón por la que salieron al desierto de Judea fue para ver a un profeta, noten cómo Jesús concluye el versículo 26 diciendo, sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Ahora, mientras reconoce que Juan el Bautista fue un profeta como todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesús también dice que Juan era diferente de los otros profetas, de la forma en que Jesús lo expresó. Él era más que un profeta, es decir, Juan era algo mucho más allá de un profeta. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con esta declaración? ¿De qué manera fue Juan más que un profeta? Escuchen atentamente, como todos los profetas antes que él, Juan dio
predicciones inspiradas sobre la venida del Mesías. Ahora, algunos profetas hablaron sobre aspectos del nacimiento y la vida del Mesías, otros predijeron sufrimientos y muerte, mientras que otros se concentraron en su reino terrenal milenario. Sin embargo, el mensaje profético único de Juan para el pueblo judío fue: arrepentíos, porque el reino del Mesías se ha acercado. Es decir, a la luz de la pronta llegada del Rey y su reino, debes prepararte abandonando tu pecado. Ese era el mensaje de Juan. Pero noten esto, Juan no solo dio profecías sobre la llegada del Mesías, Juan mismo fue en realidad el tema de la profecía. ¿Usted sabía eso? Él fue el tema de la profecía. Verán, en las mismas páginas del Antiguo Testamento había una profecía real acerca de Juan el Bautista. Eso es único. No hay ningún otro profeta en las Escrituras que ha profetizado la venida del Señor, excepto por Juan. Juan tenía la distinción única de ser el único profeta en ser el cumplimiento de la profecía en sí mismo, ya que él y su ministerio sobre la venida de Cristo había sido predichos proféticamente en el libro de Malaquías del Antiguo Testamento, y esa predicción específica es la que Jesús llama nuestra atención en el versículo 27. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Esta es una referencia en Malaquías 3:1, que es una predicción real acerca de la venida de Juan el Bautista en el papel del único mensajero y heraldo del Mesías, el que prepararía los corazones de las personas para recibir a su rey, llamando a que se arrepientan de sus pecados. Verán, no solo fue Juan el Bautista más grande que cualquier otro profeta, porque él mismo fue un cumplimiento real de la profecía, sino que Juan fue más grande que cualquier otro profeta. Miren esto, porque él tuvo el privilegio único de no solo anunciar la venida del Mesías, como hicieron todos los demás profetas, sino de identificar realmente a Jesús de Nazaret como el Mesías. Verán, todos los profetas dijeron que el Mesías vendría, pero solo Juan tuvo el increíble honor de ver al Mesías cara a cara y decir: ese es él, es Jesús de Nazaret, él es el Mesías prometido. He aquí el Cordero de Dios. Y fue en este papel único como su precursor y heraldo personal que Jesús procedió a alabar a Juan como siendo más grandioso que cualquier otra persona. En el versículo, en Lucas 7:28 leemos: les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Ahora, como ya hemos aprendido, al decir estas palabras, Jesús estaba identificando claramente a Juan el Bautista como el hombre más grandioso que jamás haya existido. Y parte de esa grandeza tenía que ver con su papel único como el precursor y heraldo de Cristo. Pero lo que quiero que vean es que el comentario de Cristo sobre la grandeza de Juan fue mucho más allá de su ministerio privilegiado. Cuando Jesús se refirió a Juan como el hombre más grande que jamás haya existido, también se refirió a la forma en que Juan había llevado a cabo su ministerio. No era solamente que él tenía este papel, sino cómo él lo llevó a cabo, en la manera que Juan le sirvió en ese papel, porque Juan hizo exactamente lo que un heraldo debe ser. ¿Y qué es eso? Es el mostrarle a la gente hacia el rey. Cuando vemos la piedad del carácter de Juan, se vio claramente en el hecho de que toda su vida y ministerio estuvo centrado en Cristo y no en sí mismo. Juan siempre señalaba a la gente a apartarse de él y dirigirse a Jesús, y esa es una de las razones por las que Jesús lo marcó como el hombre más grande nacido de mujer. Entonces, a la luz de esta verdad, quiero que pensemos en cómo la grandeza de Juan se mostró en su servicio cristocéntrico
porque aunque no tenemos el mismo tipo de ministerio que tuvo Juan, en principio nuestras vidas y el servicio al Señor deben estar tan centrados en Cristo como lo estaba el ministerio de Juan. En primer lugar, la grandeza de Juan se ve en la forma en que siempre habla Jesús. Cada vez que vemos a Juan en el contexto de su ministerio, está diciendo verdades gloriosas acerca de Cristo, que lo exaltan y lo honran. Por ejemplo, incluso antes de que Juan supiera que Jesús era el Mesías, estaba ocupado diciéndole a la gente que su rey venidero es tan santo que la única forma de entrar en su reino es mediante el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entre otra ocasión dicen, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y luego, cuando finalmente se le revela que Jesús de Nazaret es el Mesías, noten las cosas increíbles que Juan dice acerca de Jesús. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De nuevo, unos versículos más adelante, en Juan 1:29 leemos: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nuevo en el versículo 3:4, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, en estos pocos versículos vemos a Juan hablando de algunas de las grandes doctrinas y verdades acerca de Jesucristo. La preexistencia de Cristo, Él existió antes que yo. La expiación de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la deidad de Cristo, este es el Hijo de Dios. Es muy claro que Juan el Bautista era un hombre centrado en Cristo, y que él siempre estaba hablando de la grandeza y magnificencia de Jesús, y nunca de que él mismo fuera grande. De la abundancia de su corazón salieron estas gloriosas palabras acerca de Jesús. Y entonces, ¿qué de usted? ¿Tu vida y ministerio se enfocan en Cristo o en ti mismo? Piensa si hablas más de Jesús o de ti mismo. ¿Conoces los diversos aspectos del carácter de Cristo y trabajo lo suficientemente como para hablar de ellos como lo hizo Juan? Y así la grandeza de Juan se ve en las cosas asombrosas que dijo acerca de Cristo, pero su grandeza también se ve en el hecho de que se negó a llamar la atención sobre sí mismo. Juan era genuinamente humilde y su humildad es evidente por la forma en que constantemente se colocaba en segundo plano, nunca promoviéndose a sí mismo, pero siempre llamando a otros a que desviaran su atención de él y se centraran en Cristo. Por ejemplo, observe lo que leemos en Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuestas a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, observen cómo Juan redirigió la atención fuera de sí mismo, nunca se exaltó a sí mismo, nunca trató de exaltar su nombre, nunca trató de llamar la atención, solo afirmó ser una voz sin nombre que le decía a la gente que prepararan sus corazones para la llegada del Señor, su Rey. Dice esa gran canción de Casting Crown: solo soy un don nadie, tratando de contarles a todos sobre alguien que salvó mi vida.
Ese era Juan. Se consideraba a sí mismo un don nadie, que solo intentaba contarles a todos acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Y esta expresión de humildad y cristocentrismo no fue un incidente aislado de una sola vez, sino que fue una característica de toda la vida de Juan. Miren lo que dice en Juan 3:22. Después de estos, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Lo que leemos aquí es que Juan se negó a participar en un concurso de popularidad con Jesús. Se regocijó de que más personas seguían a Jesús que a él mismo, porque así se suponía que debía ser. Ese era el ministerio de Juan, para quedarse sin trabajo, haciendo que el número de sus seguidores disminuyera, mientras que el número de seguidores de Cristo aumentaba. Juan constantemente se ponía a sí mismo en segundo plano y ponía a Jesús en primer plano, dejando saber que él no era Cristo, sino el enviado delante de él. Él no era el novio, sino el amigo del novio. No iba a crecer en popularidad, iba a disminuir en popularidad a medio que más y más personas seguían a Cristo. Ahora, amigos, al principio, que es bastante claro, la grandeza de Juan se ve en el hecho de que no buscó la gloria para sí mismo, sino que siempre buscó que Cristo fuera magnificado. Y si vas a seguir, y si vas a ser grande a los ojos de Dios, entonces necesitas tener el mismo tipo de humildad que tenía Juan, una humildad que intencionalmente desvía la atención lejos de ti mismo y busca solo dar a Cristo su debida gloria. Ahora, francamente, eso es algo que puede ser una verdadera lucha en nuestras vidas, porque en nuestra carne estamos tan absorbidos en nosotros mismos que nos encanta hablar de nosotros mismos y de las cosas que suceden en nuestra vida. Y es necesario a veces que hablemos de nosotros mismos, porque así es la vida, pero el enfoque de nuestra vida y las conversaciones que tenemos deben ser más acerca de Cristo y las verdades de Dios, y menos sobre nosotros mismos. No debemos hablar de nosotros mismos excesivamente. He notado que los hombres de Dios que más respeto, mis héroes pastores, rara vez hablan de sí mismos. De hecho, aunque he leído y escuchado muchos sermones de hombres como Martin Lloyd Jones, John MacArthur y Steve Lawson, si usted han escuchado sobre ellos, les animo que lean sobre Steve Lawson. No recuerdo que hayan tenido estos hombres mucho, si es algo que decir sobre ellos mismos. Siempre se trata de Cristo, siempre se trata sobre la verdad bíblica. Siempre es cierto, y eso ciertamente fue cierto del hombre considerado por la mayoría como el mayor evangelista en el mundo de habla inglesa, desde el apóstol Pablo. Si les pregunto quién es, a lo mejor ustedes no saben, pero a saber, el nombre de él es George Whitefield. Aunque Whitefield, y la mayoría de la gente no saben eso, fue el verdadero fundador de la iglesia metodista en Inglaterra, y no John Wesley. Y durante su tiempo en las colonias americanas, miles y miles vinieron a escucharlo predicar, tanto
es que durante su tiempo en en las colonias americanas fue más popular y más conocido que George Washington mismo. Y sin embargo, hoy en día apenas se conoce Whitfield, aunque todas estas cosas que dije es cierto. No conozco ninguna colegio o iglesias llamadas por el nombre de George Whitfield. No, a él casi se le conoce y eso es exactamente como Whitfield quería que fuera. Una de sus expresiones favoritas era que perezca el nombre de George Whitfield mientras Cristo sea exaltado. Y así fue precisamente como sucedió y así debe ser con nosotros. Nosotros debemos promover a Cristo y no a nosotros mismos. Nunca deberíamos ser nuestros héroes de nuestra propia historia. Jesús debería ser el héroe de nuestra historia. Nuestras conversaciones deben centrarse más en Cristo que en nosotros mismos. No de manera forzada o artificial, que de repente usted está hablando con alguien acerca de deportes y cosas y de repente va a decir algo de Cristo que no encaja, sino como el flujo natural de nuestras conversaciones y así basándonos en el hecho de que Juan llevó a cabo este ministerio único como precursor y heraldo del Mesías al promover a Cristo y no a sí mismo, podemos entender por qué Jesús dijo que Él era el hombre más grande que jamás haya vivido. Aunque esto puede haber sorprendido la gente que conocía a Juan, que tenía dudas acerca de Jesús. Y si esa declaración fue una sorpresa para los oyentes de Cristo, entonces la siguiente declaración del Señor debe haberlos dejado absolutamente atónitos. Noten las últimas palabras en el versículo 28. Él dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús dijo que aunque Juan el Bautista era el más grande en el reino de los cielos, él está diciendo, aunque eso es cierto, él es más pequeño que cualquier otra persona. Cualquier otra persona es más grandioso que Juan el Bautista. Esta es una declaración notable y que ha desconcertado a la gente a lo largo de los años. Jesús está diciendo que tan grande como Juan el Bautista y él era el hombre más grande que jamás haya vivido hasta ese momento. Sin embargo, la persona más insignificante y menos importante en el reino de Cristo es más grande que Juan. Es decir, cada creyente de hoy, independientemente de su falta de dones espirituales, prominencia o madurez, es más grande que Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos tú y yo ser más grande que Juan el Bautista? Este hombre tenía tal profundidad de carácter y madurez espiritual que lo hizo sobresalir como más grande que todos los gigantes del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús dice que cualquier creyente en esta sala es más grande que Juan. Ahora bien, ¿cómo esto es posible? Y sabemos que el Señor no puede estar refiriéndose a la grandeza aquí en términos de carácter, porque no es posible que el cristiano más inmaduro de hoy tenga mayor piedad que Juan. Entonces, si Jesús no está hablando de un carácter piadoso, entonces, ¿a qué tipo de grandeza se refiere? Se está refiriendo, escuchen atentamente, solo hay una forma en que cada creyente que vive en esta era actual es más grande que Juan el Bautista, y es que tenemos un mayor conocimiento y comprensión de la persona de Jesucristo y su obra en la cruz, mucho más que Juan. Ahora, note que al hablar de los más pequeños, Jesús menciona especialmente el reino de Dios y los que son más pequeños en ese reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios y qué tiene que ver el reino con que seamos más grandes que Juan el Bautista? Bueno, esencialmente el reino de Dios es la esfera en la que Dios gobierna como rey sobre su pueblo. Sin embargo, aunque el reino de Dios siempre ha existido, hay varias formas que toma el reino durante ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el reino de Dios existía en la forma de
Dios gobernando sobre la nación de Israel, mientras les daba promesas tras promesas de un Mesías venidero. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, habló de la existencia del reino de Dios en una forma diferente, siendo esa forma una era en la que se cumplen esas promesas del Mesías venidero. Y es por eso que su mensaje fue: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, lo que significa que está aquí, porque el Mesías está aquí y su reino ha llegado. Y con la llegada de Jesús, el reino de Dios tomó una nueva forma, ya que Él ahora gobierna sobre su iglesia. Nosotros lo podemos llamar la era de, de estar completo. Aquellos en esta era de la iglesia actual tienen el privilegio, observen esto, de tener la revelación completa de Dios acerca de Jesucristo, para que entendamos más acerca de Cristo y su obra de salvación que Juan el Bautista pudo tener. Y en ese sentido, el más pequeño en el reino es mayor que Juan, porque todos nosotros tenemos un mayor entendimiento de la persona de Cristo en su obra en la cruz que la que tuvo Juan. Ya ves, viviendo al lado de la cruz antes de la crucifixión y resurrección de Cristo, como lo hizo Juan, había verdades acerca de Jesús de las que Juan tenía una comprensión precisa, pero limitada. Pero ahora, de este lado de la cruz, que nosotros vivimos en esta era del reino donde se han cumplido las promesas de la venida del Mesías, y ustedes y yo tenemos, se nos ha dado el cuadro completo de la revelación de Dios en Cristo. Y así es como un maestro de la Biblia explicó esto. Espero que esto les ayude a clarificar esto. En contraste con Juan y los demás en la era de la promesa, los creyentes en la era de realización tienen el registro completo de la vida de Cristo en los evangelios, la difusión del evangelio por el poder del Espíritu en Hechos, la explicación de la persona de Cristo y la obra y el propósito de Dios en la salvación y en las epístolas, y los detalles del glorioso regreso de Cristo para establecer su reino terrenal y el estado eterno que le sigue en el libro de Apocalipsis. Los creyentes en la era del cumplimiento también tienen el Espíritu Santo que mora en ellos para empoderarlos y guiarlos. Como resultado, entendemos verdades no comprendidas por aquellos en la era de la promesa, ni siquiera por su mayor profeta, Juan el Bautista. Ahora, Jesús dijo que Juan el Bautista era más grande que los profetas, porque su testimonio de Cristo fue más claro que cualquiera de los profetas. Todos los demás profetas dijeron que el Mesías vendría algún día, pero Juan literalmente podía señalar a Jesús y decir: ha llegado, ese es Él, he aquí el Cordero de Dios. Pero en comparación con lo que sabemos hoy sobre Cristo y su obra en la cruz, el conocimiento de Juan sobre la expiación de Cristo era muy limitado. Como todos los creyentes del Antiguo Testamento, Juan vio la cruz en formas sombrías, pero no su realidad física. Él murió antes de la crucifixión de Cristo, su resurrección, su ascensión y la inauguración de la era de la iglesia, una era en la que Dios explicó claramente en el Nuevo Testamento el significado completo de la salvación. Entonces, debido a que vivimos de este lado de la cruz, mirando hacia atrás, simplemente tenemos una mayor comprensión de la persona y la obra de Cristo, más de lo que Juan la tuvo. Y por lo tanto, debido a nuestro mayor entendimiento, podemos señalar a la gente y a Jesús y dar un testimonio más claro acerca de Él que incluso Juan. Es decir, tan grande como Juan el Bautista fue porque literalmente señaló a las personas a Cristo. Nuestro testimonio de Cristo es mayor porque entendemos más acerca de Cristo que Juan. Así que cuando señalamos a las personas a Cristo, es con una comprensión completa del Evangelio. Así que les pregunto, ¿usted hace esto?
usted no tiene que ser un profesor del seminario para explicar a la gente el evangelio. Nosotros tenemos un panfleto. Lea ese panfleto que explica cómo compartir el evangelio, o hay otros diferentes panfletos que explican cómo compartir el evangelio, o venga aquí hoy en la noche. Usted no tiene nada más, nada mucho mejor que hacer que venir a escuchar esto. Si usted no conoce su depravidad, usted no va a saber cómo explicar el evangelio a otras personas. Usted tiene una oportunidad de oro, no la deje perder. Las puertas se le están abriendo, pasen a través de ella, piense en lo que significa este privilegio tan grande que, eh, eh, que, que podemos señalar a las personas a Cristo, ser testigos de Cristo con mayor claridad que cualquier profeta. Usted tiene que difundir esto, usted tiene que explicar qué significa esto. Si las personas no reconocen su necesidad de Cristo, no van a saber cómo venir a Cristo. Juan hizo esto, y esto lo tenemos que emular. Usted lo puede hacer. Juan el Bautista fue un gran hombre y uno a quien debemos tratar de emular. Su grandeza se vio en el hecho de que tenía convicciones bíblicas, y usted también puede, si internaliza y aplica las escrituras a la vida de usted. La grandeza de Juan se vio en el hecho de que él no comprometía la verdad bíblica sin importar las consecuencias, y eso debe ser cierto de usted también, y eso será cierto para usted si busca agradar a Dios y solo a Dios. Y la grandeza de Juan se vio en lo centrado que estaba en Cristo, y usted también puede hacerlo si busca promover a Jesús y no a sí mismo, y usted debe hablar más de Cristo. Y si Jesucristo no es su Salvador y su Señor, entonces lo insto a que se aleje de sus pecados, se arrepienta de sus pecados, y de ser egocéntrico y ensimismado al verse a sí mismo como si fuéramos el centro del universo. Usted se debe ver como un pecador perdido. Usted no es el centro del universo. Nuevamente es un pecador perdido que necesita desesperadamente a Cristo para salvación. No hay esperanza sin Cristo. Usted no lo puede hacerlo. Solamente Cristo lo puede hacer. Él murió por pecadores como usted y lo está invitando a que venga a Él. Cuando Jesús murió, Él dijo, se ha terminado. Quiere decir que la deuda ha sido pagada. Lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y venir a Él, confiar en Él para su salvación, confiar en Él solamente por su salvación. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores sobre Cristo, entonces venga a verme cuando cerramos el servicio. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje de Escritura que nos toca, que nos hace convicto de lo que somos, porque queremos complacerte a ti, Señor, no de señalar nuestra grandiosidad a otros, sino a ti, Señor. Ayúdanos a ser como Juan, estables en nuestra convicción, es ser como Juan, de que nosotros proclamamos la verdad sin ser hombres que siempre dicen sí, sí, Señor, a todo, para complacer a otros, aunque nos cueste, perdón, amistades o inclusive nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser centrados en Cristo y no en nosotros mismos, y hacerlo de una manera natural, llevando las conversaciones a Cristo, Señor. Y oro que tú nos ayudes a ser fieles testigos para ti, Señor, diciéndole a otros la verdad acerca de ti, en manera que lleva el evangelio, hablando de Dios y de Cristo, un Dios que es santo y amoroso, hablando
de Cristo muriendo por nosotros, hablando, compartiendo la salvación y la verdad de tu palabra, y saber el evangelio suficientemente bien como para explicarlo. Nosotros a menudo tomamos todas estas cosas por ser, pero tenemos que estar en la palabra, Señor. Ayúdanos a ser mejores que Juan, Señor. Y oramos por esas personas que no te conocen, que se creen, que se consideran grandiosos ellos mismos. Oro que ellos vean su necesidad y su pecaminosidad delante de un Dios santo, Señor. Y que ellos reconozcan esto de manera que tú seas honrado y alabado, Señor. Oro todo esto en el nombre del Señor Jesucristo.